Por favor, abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1. Este es el tercero de una serie que hemos empezado en esta epístola. Y el título de toda la serie es Aprendiendo a conducirnos en la casa de Dios. Que esta sea nuestra meta, aprender lo que la Biblia nos dice de cómo debe manejarse la iglesia del Señor. No como los hombres creen que es apropiado, que da más resultados según los parámetros del mundo, sino qué dice Dios, cómo debe administrarse su casa. Hemos tenido ya 2 sermones en los versículos anteriores y hoy vamos a leer de los versículos 8 al 11, capítulo 1 de la primera carta a Timoteo. Dice así la Sagrada Escritura: Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. El Señor añada bendición a esta lectura y nos ilumine con su Espíritu. El título de este sermón es El uso legítimo de la ley de Dios. El uso legítimo de la ley. Hay cosas que son reacciones insensatas y aún así las personas las reaccionan de esta manera. Un ejemplo. ¿Quién pensaría que porque alguien asesinó a alguien usando un cuchillo de cocina, entonces tenemos que poner una ley en el país de que se prohíben todos los cuchillos de cocina? Porque alguien usó el cuchillo para asesinar a su esposa, a quien sea, a su suegra, al que sea. Nosotros claramente vemos, el cuchillo no es el problema. El cuchillo tiene una utilidad, si es para cortar carne, verduras o lo que sea. Alguien le dio un muy mal uso. ¿Entienden cuál es la ilustración? Hay gente que ha hecho muy mal uso de la ley y entonces son contra la ley de Dios. Aquí, en lo que estamos leyendo, personas se desviaron creyéndose doctores de la ley. Ahorita profundizaremos en qué pasaba ahí. Pero dieron un muy mal uso a la ley. Y eso hace que a veces las personas se van al otro extremo y son contra la ley. A esa manera de pensar le llamamos antinomianismo. Por si escuchan la palabra, contra la ley, desechan la ley de Dios. Pero hoy vamos a estudiar lo útil de la ley de Dios. Que Dios nos ayude a entender cuán necesaria es desde que estamos criando a nuestros hijos y criarlos en la ley de Dios y no en supersticiones. Tengo que confrontar. ¿Ha enseñado usted a sus hijos la ley de Dios, es decir, los mandamientos? Cuando yo era chico, para contarles algo absurdo, entre mis amiguillos decían, ustedes saben que los chicos no hayan que hacer y se mueven todo, y caminábamos para atrás y decían, es pecado caminar para atrás. El que camina para atrás está besando al diablo. Son tonterías. Pero a veces la gente transmite esas cosas y le tienen más miedo a supersticiones, pero no le saben decir cuál mandamiento se está quebrantando.
al caminar para atrás, por decir. Y así hay unos que crían a sus hijos teniéndole miedo. No haga esa señal. Ustedes han visto que hay una señal que dicen que es la del diablo y que no sé qué. Que los satánicos la usen. Yo no estoy diciéndole que la usen, los satánicos lo hacen, pero la gente le pone tanta importancia a eso y una vez habíamos visto unos videos en los cuales veían cuántos predicadores hacían eso. Hermanos, así no es como se abordan los temas. Es, ¿cuál es el mandamiento de la palabra de Dios que se está quebrantando? Esas otras cosas son tonterías y el enemigo quiere distraernos en tonterías. Entonces vamos a hablar de la ley y tenemos que saber que la ley tiene sus clasificaciones. La ley de Moisés era un sistema bien completo de ceremonias y también un código civil. Y ese sistema, tanto de ceremonias como el Código Civil, era de uso temporal. Cumplió su propósito y por eso ya nosotros no estamos bajo eso. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 19, lo siguiente. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Hablando de esa de Moisés. Entonces dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién es esa simiente? Cristo. Entonces entendemos que eso era necesario y cumplía un propósito hasta que Cristo viniera. Muy bien lo dice el apóstol Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces vemos que hay una clara distinción entre cosas que tuvieron un propósito temporal y una vez cumplido ese propósito ya no estamos en obligación de vivir bajo esa ley. Sin embargo, hay otra ley, otra clasificación de ley que muy claramente la palabra de Dios nos enseña que no prescribe y que define y nos muestra el carácter santo de nuestro Dios. Oigan lo que dice Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, estamos hablando de Dios, Dios dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Estos son los 10 mandamientos. Esa ley no prescribe. Nosotros no podemos decir que ya no hay ninguna regla para nosotros. Esos 10 mandamientos definen el carácter de Dios. Dios no cambia. Y lo que era malo para Dios sigue siendo malo. Y lo que era bueno para Dios sigue siendo bueno. Y esa ley específica que Dios dio, también la escribió en el corazón o la conciencia de los seres humanos. A veces queremos rechazarlo, pero esto es lo que nos enseña la Sagrada Escritura. En Romanos capítulo 7, versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿De cuál ley está hablando el apóstol cuando dice de manera que la verdad, que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno? Es la ley moral, de la cual también se dice en Romanos 2, mostrando, en Romanos 2 se nos da una exposición de lo que es el mundo y de cómo la gente ha rechazado a Dios y que todo ser humano un día estará frente a Dios en el juicio. Disculpen. Y se nos dice en Romanos 2, 15 y 16, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y después dice,
dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, que en el corazón del hombre, en el de todo ser humano, no solo de los israelitas, de todos los de todo el mundo, había esa ley de Dios, y hay una ley de Dios en la conciencia que le hace ver al ser humano que no está haciendo bien. Con respecto a esa ley, Dios juzgará a cada uno. Ahora, nosotros empezamos en nuestro texto diciendo, pero sabemos que la ley es buena, y de hecho dijimos, es buena, santa, justa y buena, si uno la usa legítimamente. Entonces, lo primero que debemos recordar es esto: hay un uso incorrecto de la ley de Dios. Los llamados judaizantes, que significa querer meter el judaísmo dentro del cristianismo, convierten la ley de Dios en una serie de reglas minuciosas y lo hacen como propósito de salvación, es decir, como si hacer esas cosas es lo que les garantiza a las personas su salvación. Había algo entre los judíos, entre los hebreos, que se llamaba el Midrash, o se llama, todavía se usa, que es la interpretación de la ley, en la cual ellos definen cómo se debe guardar cada uno de los mandamientos de la ley de Dios. Y hablamos de la ley moral, de la ley que todavía debemos cumplir. Pero oigan, como su mentalidad no es de fe, sino de obras, ellos hicieron 39 categorías. Solo pensemos en un mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea, hay un mandamiento que nos manda a apartar un día de 7 para honrar a Dios y dejar todas las demás ocupaciones. Pero ellos hicieron, oiga, 39 categorías de cosas, y debajo de esas categorías, subcategorías. ¿Por qué hacen eso? Porque ellos quieren sentirse cumplidores, merecedores de que Dios los reciba, porque ellos son estrictos cumplidores de la ley, sin saber que Dios ha dicho que hay más bien maldición al que añade a lo que Dios ha dicho. Entonces, de esto se está hablando el apóstol Pablo. Lo que tenemos que tener bien claro es, con respecto a este uso ilegítimo de la ley, es que la ley no es, ni nunca fue dada con el propósito de obtener justificación delante de Dios. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y luego en Gálatas 2:16 nos dice el apóstol, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Entonces, quiere decir que estos que se apartaron, y lo triste que hablábamos hoy hace 8, y quisiera recordarlo, mis estimados, con dolor tenemos que reconocer si hay quienes se desvían del camino, mostrando finalmente que nunca creyeron verdaderamente el Evangelio, ni tuvieron a Cristo como su verdadero Señor y Salvador. Y entre esos está ese corazón que siempre quiere un poquito de gloria para sí mismo, porque este Evangelio nos manda a confiar plenamente en Jesús y en nada más que en Él. Pero este otro camino le hace confiar un poquito en usted mismo y en que usted es cumplidor de la ley. Pero hemos leído, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Qué significa? Que no hay un ser humano que pueda presentarse delante de Dios diciéndole, Señor, cumplí. Nadie, ni uno solo. Hay uno, Jesucristo. Nada más Él. Y por eso nuestra fe es en Él. Y ese es el gran problema. Recuérdenlo, y recuerden cómo analizar falsa doctrina. Cómo analizarlo. Nada más piense, esto que estoy oyendo aquí, que dijeron en la televisión, que dijeron en la radio, esto de que me vinieron a hablar, me hace desviar mi mirada de Jesús y de la cruz. Falso es entonces.
Porque toda verdadera doctrina nos lleva a mirar a Jesús y a amarlo más y a descansar en Él por completo y no en nosotros mismos. Entonces, ahora veamos los usos legítimos de la ley. Les decía que parte de la ley es civil. La ley tiene un uso civil y es útil para la sociedad porque refrena la maldad en la sociedad. Y se necesita un estándar para la aplicación de la justicia. La ley civil es necesaria. Eso es lo que se trata de transmitir cuando leemos en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Qué se nos está transmitiendo ahí? Que tiene que haber proporción entre el delito y el castigo. Es igual, sea rico, sea pobre, sea grande. Es una ley que demanda justicia y así deben estar los gobiernos. Si se apartan de este estándar de justicia, la sociedad va al fracaso, a la ruina. Toda sociedad que espere algo de éxito tiene que tener un estándar de justicia y está aquí en la ley civil. Pero también los estudiosos de la palabra de Dios, como en la época de la Reforma, hablaron de otro uso de la ley y le pusieron el uso pedagógico. ¿Saben qué es algo pedagógico? Maestros, ¿verdad? Los que enseñan. Y eso viene de la palabra del Señor que dice en Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, siendo eso el ayo, el maestro, el cuidador, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Meditemos en este versículo. De manera que la ley de Dios, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Cuando nosotros vemos la ley de Dios, esa ley de la que leímos en Romanos 7, pero la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Cuando nosotros nos vemos en ese espejo de ley de Dios y nos vemos que nosotros no cumplimos perfectamente la ley de Dios, la ley está cumpliendo el propósito de ser nuestro ayo y nos dice, usted no puede, pero venga y le voy a demostrar quién puede. Y la ley le lleva de la mano hacia Jesucristo, para que usted obtenga en Jesucristo justificación por la fe y no por el cumplimiento de la ley. En ese sentido es el que llamamos el uso pedagógico. Número 1, civil, dijimos. La sociedad necesita un estándar de ley. Número 2, pedagógico, para mostrarnos nuestro pecado y llevarnos a aquel que puede perdonarnos el pecado. Y finalmente, el tercer uso de la ley se llama el uso didáctico. Y eso significa que nos enseña a vivir. Es una regla de vida. Disculpen. Voy a leer 2 pasajes del Apocalipsis que nos describen a los cristianos. El primero está en Apocalipsis 12:17 y el otro en Apocalipsis 14:12. Y quiero que presten atención a cómo se califica en esos creyentes. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón, ese es Satanás, se llenó de ira contra la mujer, ¿cuál es la iglesia? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella,
Y oigan cómo los describe. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y en el capítulo 14, versículo 12 dice, cuando está hablando de todo lo que enfrenta el creyente y la iglesia a través de los siglos, que ha tenido que enfrentar persecuciones y pruebas, dice, aquí está la paciencia de los santos. Y oigan cómo describe a los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. De lo que se trata es de poner las cosas en orden. La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Cristo es nuestro Señor y Salvador. En Cristo tenemos perdón. Cristo con su sangre nos limpia de todo pecado. Hemos tenido un nuevo corazón renovado por el Espíritu Santo. Y ahora sí, sin confiar en nada de lo que hemos hecho, solo por lo que Cristo hizo, ahora hay un corazón que desea vivir para Dios. Y vivir para Dios es obedecer su ley. Ese es el uso legítimo de la ley. Pido a Dios que los problemas con mi garganta no les distraigan. Y voy a hacer un breve repaso de lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que había gente usando mal la ley. Y nosotros hoy tenemos personas usando mal la ley. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aprender lo que Dios nos enseña sobre su ley. Y vemos que sí es útil cuando la usamos legítimamente. Que nos lleva a Cristo. Y que una vez de que nos llevó a Cristo, ahora nos da el estándar de vida, lo que agrada a Dios. Y quisiera hacer una aplicación en este momento, o varias. Nos importan mucho los niños, la nueva generación. Por eso es tan para nosotros, vea, yo le doy tantas gracias al Señor que sin nosotros buscarlo, vienen hermanos de otro lugar y nos abren una puerta para ir y servir ayudando a niños. Porque estos niños necesitan ser criados y mirar hacia la ley de Dios, que la ley de Dios sea su ayo para llevarles a Cristo. Y yo pregunto a los que son de esta iglesia y tienen niños, ¿está usted tomando tiempo para transmitirles la ley de Dios? Porque, como les decía, si usted no les transmite la ley de Dios, escucharán supersticiones. ¿Cuántos en años pasados oíamos? No vea tal programa porque es diabólico. Y lo que era realmente diabólico no lo ven diabólico. Y ven supersticiones. Pero vamos a ir a la palabra de Dios y yo le digo, ¿está tomando tiempo para mostrarle a sus niños la ley de Dios? Los mandamientos, los 10 mandamientos. Pero para eso, como les digo, usted tiene que conocerla para poder transmitirla. Si no, lo que usted le transmitirá es la superstición suya. Seamos muy cuidadosos, porque nosotros lo que estamos viviendo hoy, este caos y decadencia moral, es precisamente el resultado y efecto de una generación que no le enseñó la ley de Dios a sus hijos. No les enseñó la ley de Dios. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Usted toma tiempo para explicarle a su hijo. Este es el primer mandamiento. Nuestro corazón quiere buscar dioses en otras partes o hacer dioses de lo que sea, del deporte, de la música. Cualquier cosa hacemos un ídolo. Y quebrantamos el primer mandamiento, pero el segundo dice, y no te harás imagen y no te postrarás a ellas, no las honrarás. Eso es lo que hacemos. Postrados ante el internet, postrados ante la televisión, postrados ante los espectáculos. Es idolatría. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano.
Si usted escucha a su niñito hablando el nombre de Dios y sin reverencia, porque no es para oración o algo, frénelo de una vez. No. Nosotros no mencionamos el nombre de Dios por cualquier cosa. Es santo. Pero hoy, ¿cuántos chicos? Eso es lo que aprendieron de sus padres. A jurar. Constantemente a estar asegurando lo que dicen, diciendo, no se lo juro por Dios. Ya quebrantó el mandamiento. Y dice la Biblia, no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo, no importa. Tenía ensayo de lo que sea, tenía presentación, no importa. Otra cosa es más importante que apartar tiempo para ir a adorar a Dios. Usted le está enseñando o a cumplir los mandamientos o a quebrantarlos. Todo lo demás. Y la luz que Cristo nos dio para esos mandamientos. Oísteis que fue dicho, no matarás. Pero ¿sabías, niño, que matar no es nada más quitarle la vida física a alguien, sino guardarle rencor, odiarlo, decirle algo malo? Ya quebrantaste el mandamiento. Y ahí, uno por uno. No cometerás adulterio. Pero dice Cristo que mirar a una mujer que no es su esposa para codiciarla es pecado. Y así va uno por uno. Pero después de que le mostramos la ley, ¿qué falta? Listo. Falta el decirle, ni usted, ni yo, mi niño, mi niña, cumplimos esa ley perfectamente. No podemos, porque esta ley es santa y nosotros pecadores. Pero hay uno que Dios envió, que Él sí la cumplió perfectamente. Y si usted cree en Él, y si usted le pide a Él que lo salve, si usted clama a Él, Él le perdona y le da un nuevo corazón. Eso es de lo que se trata. Eso es lo que quisiera que hagamos con la nueva generación que viene. Ahora, para ir terminando, veamos qué interesante cómo va el apóstol Pablo en su lista de a quienes debe aplicarse la ley, para que veamos que no tenemos escapatoria. La ley no fue dada para el justo. Ok, cuando hablamos de justo, sabemos que no hay justo ni aún uno. Pero hay quienes ya, por la gracia de Dios, viven la justicia de Cristo. Pero bueno, dice, la ley no fue dada para el justo. Así que, si usted no tiene a Cristo, la ley todavía está sobre usted. Pero dice, ¿para quiénes? Transgresores. ¿Quiénes son los transgresores? Los que quebrantan la ley de Dios, ¿verdad? Eso es transgredir. Habíamos visto en la primera epístola a Juan, dice, que así es como se define pecado. Transgresión de la ley de Dios. Entonces pregunto, ¿hay alguien aquí que no es transgresor? Porque aquí dice que la ley es para los transgresores. Y desobedientes. Niños, ¿nunca le han desobedecido a sus padres? ¿Le ha desobedecido alguna vez a sus padres? Entonces la ley es para usted. Impíos y pecadores. Ahora ya, un lenguaje más fuerte, ¿verdad? Viven para sí mismos, no les importa quebrantar la ley de Dios. Irreverentes. ¿Qué significa? Mire, esto no tiene sentido en la sociedad de hoy. La gente no tiene reverencia ante nada. Y en la misma iglesia se nota. Porque si usted pensara y creyera que de verdad el Dios verdadero está aquí, no haría lo que hace. Cuando se distrae, cuando va a hacer otra cosa, cuando... Sería, aquí está Dios. No puedo estar desatento. Tengo que hacer mi esfuerzo porque aquí está Dios. Él lo prometió. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Si tiene fe. Profanos, ya hablamos, toman el nombre de Dios en vano y ahora va más terrible, parricidas y matricidas. ¿Sabe qué es eso? Eso es horrible. Los que matan a su padre o a su madre. Los homicidas, los que matan a cualquiera, pero habíamos aclarado que el homicidio no solo es el acto de matar, sino lo que hay en el corazón. Odio hacia alguien. Los fornicarios. Inmoralidad sexual, los sodomitas, lo que hoy se celebra, el homosexualismo.
los secuestradores o traficantes de hombres, eso es lo que significa. Los mentirosos. ¿Hay alguien aquí que nunca ha mentido? Si usted ha mentido, aunque sea una vez, ya es mentiroso. Ya es mentiroso. La ley es para usted también. Perjuros. Y ahora sí dice, ¿cuánto se oponga a la sana doctrina? Entonces, este uso de sana doctrina, muchas veces oímos, quiero ir a una iglesia de sana doctrina. Bueno, hay una relación entre esa sana doctrina y el respeto por la ley de Dios. Porque hoy en día se predica una clase de evangelio supuestamente lleno de amor que le dice a usted, no importa cómo usted viva. Como usted sea que sea, así Dios lo ama y lo recibe. Lo cual es en parte verdad. No importa cuál sea su pecado, no importa cuál sea su pasado. Claro que sí, Él le recibe. Pero ¿sabe qué? Si Él le recibe, Él no le deja como usted estaba. Él le transforma y le cambia. Y si Él no le ha transformado y cambiado, Él no le ha recibido. Porque Cristo no hace eso con los pecadores, dejarlos en su pecado. Él los cambia y los transforma. El pecado y los pecadores se oponen a la sana doctrina. Pregunto entonces, o más bien advierto, si su versión del cristianismo no lo lleva a vivir conforme a la santa ley de Dios, entonces usted no conoce la sana doctrina. ¿Y qué es lo contrario a algo que no sea la sana doctrina? Doctrina enferma, doctrina dañada, y eso prevalece hoy en día. Gente que dice que son cristianos, pero viven como si Cristo no hubiera dado una ley a los suyos. ¿Quiénes son aquellos a los que entonces la ley ya no condena? Porque eso es lo que tenemos con la ley. No es para salvación. Jamás alguien podrá, como les decía, presentarse ante Dios diciéndole, lo logré, lo hice. No, no es para salvación. Pero vean cómo termina. Según el glorioso evangelio del Dios bendito. ¿Conoce usted el evangelio glorioso del Dios bendito? Y si no lo conoce, se le ha expuesto hoy. Se centra en una persona, la persona del Hijo de Dios Jesucristo. Y si esta predicación le deja algo de dudas, algo de inquietud, no se quede ahí. Busque a los ancianos. Hablemos al respecto. No queremos resolverlo fácilmente como si todo se resuelva. Ahora sí, repita conmigo esta oración. No. Porque pudiéramos llevarle a engañarse. Pudiéramos. Porque muchos han hecho eso con verdadera fe y han sido salvos. Pero no queremos seguir un modelo que la Sagrada Escritura no nos enseña. El glorioso evangelio del Dios bendito nos dice esto, que hay perdón, que Jesús perdona, que Jesús le perdona lo que usted haya hecho, dicho, pensado, que Jesús le perdona lo que usted debió haber hecho y no hizo. Él le perdona. Lo único que se necesita es un corazón rendido que viene a Jesús y le dice, he quebrantado la ley de Dios. Sé que Él es santo y así no podré estar con Él. El propósito, habíamos dicho la vez anterior, de ese mandamiento que el apóstol dio era el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Roguemos a Dios por tener eso. Corazón limpio, buena conciencia y una fe no fingida, la cual va a producir entonces fruto. Fruto de salvación. Gente que respeta la santa ley de Dios. Y que es, al vivir conforme a la ley de Dios, lo que estamos diciendo es, estoy agradecido con aquel que me llamó, me perdonó, me salvó. No estoy ganándome la salvación, estoy respondiendo en gratitud. Vamos a tener una palabra de oración e insisto, no se quede con inquietudes,
busque ayuda, busque a alguien, a un hermano de confianza, a los ancianos, y trate la situación de su corazón. Vamos a orar.